Dios bendiga a los hermanos. Es un placer estar aquí en nuestra emisora y a todos los hermanos que están a través de la línea y los que están a través de la web en internet. Recordamos que los teléfonos a llamar son el 787-836-1570 y el 787-840-7105. Les saludamos en el nombre de Jesús. Bueno, la semana, hace 2 semanas, porque nuestro programa es un sábado, dos veces al mes. Estamos hablando de los 7 juicios bíblicos, no estamos hablando de los juicios de Apocalipsis, porque son los juicios de Apocalipsis. Estamos hablando de los juicios que están en la Biblia y hablamos primero del juicio del pecado y nos quedamos un rato muy bueno. Porque había muchas preguntas. En nuestros hermanos radio oyentes se volcaron a través de la línea telefónica y hubieron muchos comentarios. Y claro está, a nosotros nos encanta que usted nos llame y nos diga su inquietud, porque sinceramente estamos trayendo temas que, como dijo mi hermano, son bíblicos. Y el primer juicio que hablamos fue el juicio del pecado. Ahora vamos a hablar del juicio post-muerte. ¿Y qué es post-muerte? Pues hermano, después de la muerte, que ya la muerte es un juicio, hay otro juicio, y es el juicio final. ¿Sabe? El que muere, dicen por ahí que es bueno nacer 2 veces, porque el que nace 2 veces tiene un solo juicio. El que nace una sola vez tiene 2 juicios. Me explico. El que nace 2 veces, nace en el agua y en el espíritu, nace en Cristo, sus pecados son perdonados y no va a pasar por ningún juicio. El juicio de las obras. Amén. Pero no va a pasar por el juicio final. Sí. Dice la Biblia que en el juicio de las obras el tal va a ser salvo aunque tenga pérdida. Amén. Que son los galardones. Los galardones, sí, porque la Biblia dice que el cristiano se conoce por qué. Por su fruto. Si tú no das fruto, pues no vas a perder la salvación, pero vas a perder los galardones. ¿Tú me entiendes? Pero el que no se convierte, pues va a ser juzgado porque va a morir en sus pecados y después que muera va a ir al infierno. Automáticamente va a ir al infierno, no va al purgatorio, y en el infierno va a ser una sala de espera. Escuchen bien, el infierno es una sala de espera al juicio final, porque en el lago de fuego, el infierno va a ser tirado al lago de fuego, hermano. Sí. Después vamos a ver si nos da tiempo, vamos a hablar del juicio de Satanás, que la Biblia te habla que existe un juicio para Satanás. Va a haber un juicio a los ángeles caídos. Oye, santo, nuevo para ti. Wow, si lees la Biblia sabes que en el libro de Judas y en el libro de Pedro te habla que los ángeles están preservados para el juicio, ¿me entiendes? Eso va a ser después del milenio, claro está, pero se habla. En Mateo 25 te habla del juicio de las naciones. Santo. Y ese es otro juicio que vamos a estar hablando en el transcurso. Hoy no se va a dar porque esto va a llevar varias semanas. En Apocalipsis te habla del juicio de las iglesias, 7 iglesias que Dios, a través del libro de Apocalipsis, Juan recibe una encomienda por escrita de que le hable al ángel de las iglesias, Efeso, Laodicea, Esmirna. Son 7 iglesias. Ese juicio de las iglesias está en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Y el último juicio es el juicio del trono blanco. En el juicio del trono blanco dice la Biblia que Juan vio que se desapareció el cielo y la tierra y se vio el templo, se vio el trono de Dios establecido y habrá una multitud de personas grandes y chicos. No estoy hablando de enanos, porque la gente dice, no, grandes y chicos, está hablando que hay niños con conciencia de pecado. Ahora hay niños que matan y son juzgados como adultos. Ya la Biblia establece que a la vez que haya conciencia, y va a haber un juicio por la conciencia, que eso está en Romanos. Hermanos, métase a la Biblia. La Biblia dice que los que sin ley murieron, sin ley van a ser juzgados. Amén. Pero, ¿y cómo van a ser juzgados? Por la ley de la conciencia. Y Pablo en el libro de Romanos establece lo que es la ley de la conciencia, la ley escrita en los corazones. La ley escrita en los corazones, esa va a ser la ley que Dios va a usar. Nadie se va a quedar una carta debajo del hombro. No hay excusa. No hay excusa, hermanos. No hay excusa. Aparte que la famosa historia de la película de tu vida, Dios te va a traer a juicio todo lo que tú hiciste en la tierra y en vida, sea para bien, sea para mal. Bueno, vamos a empezar de lleno. Ya sabe que, hermanos, todas las preguntas
van a ser formuladas a través de la línea telefónica, el 836-1570. Y el 840-7105 con el prefijo 787. Eso es así. No solo nos puede llamar para las preguntas, ¿sabe? Para QRDC. Oración Su también. petición de oración también estamos dispuestos a orar. Amén. Claro. Amén. Eso es estándar. Amén. Eso es estándar. Para eso estamos. Aquí Aleluya. los teléfonos son para bendición. Santo. Amén. No para dar quejas ni hablar de nadie. Amén. Nosotros hablamos mal del diablo. Ujú. ¿Me entiendes? Yo hablo mal del diablo. Y no le damos mucha importancia Y tampoco le damos importancia. No estamos Pero dando hermanos, de- yo los bendigo. Bueno, dice en Hebreos 9:27 de esa manera. ¿Cómo dice Tomás? Hebreos 9:27. Hermano, Amén. apunte. Estamos hablando ahora el juicio postmuerte. Dice en Hebreos 9:27, Tomás. Amén. Dice en el nombre del Trino Dios, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Mira qué interesante ese pasaje. ¿Está establecido para quién? Para los hombres, Para usted, los para hombres. mí. Se establece que el ser humano va a morir. Hay otro juicio para personas que no son hombres, que son los ángeles, eso y para Satanás. Amén. Pero, hermano, no existe la reencarnación. No existe. Tú mueres y vas para el juicio establecido. El juicio establecido es la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Así que la muerte es la, como dice Romanos, la 6:23, que es la paga del pecado. Y la persona que hace el pecado, pues recibe el salario del pecado, que es la muerte. El hombre muere, establece que la muerte es la paga del pecado, y gracias a Dios que Jesús, siendo santo, puro y sin mancha, cubrió la necesidad del hombre. Porque ya cuando el hombre peca, en el libro de Génesis capítulo 13 establece que el hombre peca, fueron abiertos sus ojos y estableció Dios prácticamente al momento la solución para el pecado. La remisión, la muerte de alguien, un sustituto. Un sustituto. Se mataba ¿qué? Primero Un animal. Un animal, sí. Se mataba un animal, y Dios mató un animal porque vistió a Adán y Eva de túnicas. De túnica, de pieles. ¿De dónde se trae la túnica? Pues Dios estableció Amén. una muerte de animal, porque cuando Caín y Abel, sabemos que Abel sacrificaba lo mejor que tenía y era olor grato. Eso es lo que significa holocausto. Holocausto significa olor grato a Jehová. ¿Me entiende? Y claro está, es el corazón. En el sacrificio es el corazón. Cuando usted da una ofrenda para Dios, Dios mira el corazón, no la ofrenda. Amén. Porque aquella viudita echó todo lo que tenía, Una ¿no? blanca. Echó una blanca que no era menos de un centavo, pero Dios vio el corazón y dijo, esta echó más que todos ellos. Porque siempre Dios ve lo que hay en el corazón. Dice en Hebreos que está establecido para los hombres. Amén. Que mueran ¿qué? Una sola vez. Y después de esa muerte, ¿qué viene? El juicio. Que es que el juicio final. Ujú. Porque ya la muerte está establecido que es para los que pecan y para los que Esa es la sentencia del juicio. Esa es la sentencia. Ya. El que está preso, tú trabajaste en las cortes de este país, Ya están cumpliendo su sentencia. el que viola la ley es arrestado. Sí. Es arrestado y es separado de la comunidad, de la libre comunidad, como le llaman en el lenguaje de las prisiones. Es sacado de la libre comunidad y se lleva a una celda. De ahí va el proceso ¿a qué? A juicio. A juicio. Pues en el mundo espiritual es lo mismo. El hombre peca, es arrestado, su cuerpo es arrestado a la tumba. Ujú. Y ahí, en la tumba, no queda, va al infierno, que es una sala de espera para el juicio final. Dice la Biblia, y Jesús hablando, he aquí, los muertos resucitarán, unos para vida y otros para muerte. Hay una gran diferencia en la iglesia, hay una gran diferencia, ¿por qué? Porque se establecen dos grupos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, no para juicio, para ir a la presencia de Dios. Los que están vivos van a ser arrebatados, y los que quedan muertos van a esperar el juicio del trono blanco, porque todos los que están muertos están en el infierno, que es una sala de espera. El diablo no está en el infierno. Oye, hermano, el diablo no está en el infierno. Pablo en el libro de Efesios capítulo 6 establece que el diablo y sus ángeles están ¿dónde? En las regiones celestiales. Ese es el dominio de Satanás. Arriba, entre el tercer cielo y el segundo cielo,
hay una especie de esfera donde las huestes espirituales están funcionando y están trabajando en una forma efectiva pero invisible, porque no los vemos, pero se manifiestan, hermano. ¿Me entiendes? El diablo no está en el infierno, pero Jesús dijo que el infierno fue creado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. Amén. Somos bien claros en esto. El diablo no está en el infierno, pero el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Por eso la gente va al infierno cuando no fue creado para el hombre. Amén. Porque el que peca, pues desgraciadamente, hermano, es esclavo sobre del lo diablo. que mi hermano dijo, que el diablo no está en el infierno, capítulo 6, versículo 12. Ahí lo especifica, iglesia, y amigo que nos escucha puede tomar notas del versículo que dice claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahí es que está. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Hay un ejemplo, y es el famoso ejemplo de Lucas 16, Alabado sea Dios. que no es una parábola, hermano. Yo creo que usted entienda que cuando arriba en el 16 dice parábola del mayordomo infiel, eso es una parábola. Pero esto es un relato. El rico y Lázaro no es una parábola. Esto es un suceso. Quiero que usted entienda que cuando Jesús habla de un suceso, habla de un ejemplo que pasó. Eso pasó. Esto es real. Una parábola es una enseñanza. Con lenguaje terrenal se enseña un principio eterno. La parábola de la semilla, la parábola del mayordomo infiel, la parábola de la mostaza, la parábola de la moneda. Pero hay relatos, y este es un relato. Jesús dijo que había un hombre rico, pues existió, que se vestía de púrpura, de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. Después había otra persona más, se llamaba, que es un mendigo, Lázaro. Y Lázaro es un nombre común. Este Lázaro no es Lázaro, el amigo de Jesús, el que murió, porque este estaba echado a las puertas, y aquel Lázaro era familia de María. Muy distinto, sí. ¿Me entiende? Este no es el Lázaro. Y aquel Lázaro que resucitó hizo un banquete, y allí estaba María. Dice que estaba lleno de llagas, estaba sufriendo y ansiaba comer de las migajas que caen de la mesa de rico. Estoy leyendo en Lucas 16, 19. Y aconteció que murió el mendigo, porque es ley de vida. Amén. Mientras estemos en este cuerpo, que es de muerte, Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues este cuerpo de muerte, por consecuencias del pecado, se destruye y uno muere. La diferencia, aunque está establecido que el hombre muere una vez, uno muere y es llevado ¿a dónde? Al seno de Abraham, porque eso lo establece. No la parábola, hermano. Esto no es una parábola, establece el relato que Jesús dijo. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También murió el rico y fue sepultado. Hay que ver algo bien importante, Tomás, en este relato. Cuando Jesús está hablando de este suceso, el paraíso estaba cerca del infierno, el Hades. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos, estando ¿en qué? En tormentos. Amigo, yo quiero decir algo. A veces yo le hablo a la gente de Cristo y me dicen: no, yo me quiero ir para el infierno, para allí están mis amigos. Como si fuera un party. En el infierno va a haber un party, una discoteca, ¿no? Pero mira lo que dice aquí, que aquel hombre estaba en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. ¿De qué estamos hablando? De conciencia. Que las personas que están en el infierno se acuerdan de su familia. Tomás, las personas que están en el infierno se acuerdan de lo que pasó aquí en la tierra. O sea, no están allí como si fueran los zombies que ven en televisión, sin conciencia. No, la gente sabe. En el infierno la gente va a estar consciente. Dice: y estando entonces él dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado ¿en qué? En llama.
Hijo, le dijo a Abraham, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Aquí no se está juzgando al rico por ser rico. Yo creo que entienda, ser rico no es pecado, pero es como tú usas las riquezas, es como tú usas las bendiciones que Dios te da. ¿Me entiendes? Y aquel hombre se olvidó de Dios. Después dice Abraham, mira, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni los que están allá pueden pasar. Hemos hablado de esto en otros estudios, Tomás, de que cuando Jesús muere, y eso lo hablamos con textos bíblicos, sí. Lo primero que Jesús muere, ¿qué hizo Jesús el sábado de gloria? Y eso se habló aquí, y está el programa grabado, lo puedan pasar en una otra ocasión, pero sí, yo creo que usted por una ofrenda, quizá mande el CD y le den la grabación del programa. Ese programa fue el programa de Semana Santa, donde hablamos, ¿qué hizo Jesús el sábado de gloria? Pues mira, mientras la gente está llorando a Jesús, Jesús descendió a las partes más bajas, y eso está en la Biblia. Profundidades del abismo. Llegó allá abajo, un ilegal entró al infierno y les predicó a los espíritus encarcelados. Santo. Y eso está en la palabra. Jesús fue y le dijo a toda esa gente, yo soy el que soy. Yo soy la raíz de Abraham. Yo soy la luz de la mañana. Yo soy la promesa. Y todos se lamentarán porque rechazaron la verdad. Allí estaba Coré, que rechazó la autoridad de Moisés y fue vivo al infierno. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? Viene Jesús, cuando resucita se lleva cautiva la cautividad y pone el paraíso en el tercer cielo. Tomás, coméntate algo a lo que leo las preguntas. Amén. Esto es importante porque da al traste con ciertas creencias que a través de los años, o enseñanzas que nos han un poco fallidas, que nos han querido inculcar a nosotros, amén, dentro de la iglesia, amén, de la iglesia en un momento dado, no la iglesia cristiana como tal, ¿ves? Sí, dentro de la iglesia grande, que después que usted muere, se pagan ciertas, amén, indulgencias, y usted tiene la oportunidad de salir del infierno, salir donde está usted. Negativo. Eso es negativo. No va a haber quien te saque de pena ni te lleve a descansar. Sino, exacto. Las oraciones y los chavos que paguen por ti. Es votado. Hay un solo sacrificio. Amén. La sangre preciosa de Jesús. Que cuando se derramó la cruz, ahí todos los decretos que estaban en contra de nosotros fueron quebrantados. Amén. Y Jesús se llevó y cogió el diablo por el cuello y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Sea el nombre de Cristo glorificado. No hay otra forma. Usted saca ese ticket aceptando ese sacrificio. No hay otra forma. Yo doy gloria a Dios por las que los hermanos que preguntan. Yo doy gloria a Dios y le voy a contestar las dos preguntas. Mira lo que dice una hermana o un hermano, no se me identificó. Mary Baxter en los 90 en su libro dice que vio gente de fiesta en el infierno. ¿Cómo se entiende esto? Fácil, hermano o hermana. El libro de Mary Baxter, bótelo al zafacón. El libro de Mary Baxter es una falacia. Yo quiero que usted entienda, los libros Cerdos en la Sala, todos esos libros de demoniología. Esta mujer cuando entró al Caribe, aduana por poco la arresta porque ella usaba barbitúricos. Yo trabajé con Betania y en Betania sacaron todos los libros de esta señora Mary Baxter, donde ella ve el infierno como una persona de espalda y ve, escúcheme lo que no soporta. La Biblia, ella dice que vio un pastor en el infierno y de momento vinieron unos demonios con una lanza, lo atravesaron y botó sangre. Hermano, eso es falacia. Los espíritus no botan sangre. Y que Jesús fue al infierno y empezó a llorar por las personas que están en el infierno. Eso lo escribe una mujer que se metía a droga. Bote los libros de Marilyn Baxter. Esa mujer es una falsa profeta. Si tiene libros de esta señora, quémelos. No pierda el tiempo en libros fantasiosos. Y hay mucha fantasía en libros que no son cristianos, aunque pongan la Biblia, aunque citen la Biblia. Amén. La falsa doctrina cita la Biblia. Esta señora, y te lo digo, pues yo trabajé con Betania en los 90 y trabajé con Sociedad Bíblica en los 80.
Con Betania trabajé 3 años. Lo primero que me dijeron es, los libros de esta señora van a ser confiscados, porque vino la noticia de que ella iba para un estado a traer sus conferencias y aduana la arrestó, porque entre sus equipajes llevaba alucinógeno. En otras palabras, mi hermano aquí conoce la palabra, llevaba droga. Y esta señora en arrebatos escribió libros y los cristianos lo compran. Mira, libros como que hacían que la gente vomitara porque que los demonios salían en el vómito. Hermano, hermana, esos libros no edifican. Tengo otra pregunta. ¿Cómo se juzgará a las personas de las tribus no civilizadas en la tierra? Vámonos para el libro de Romanos, que hemos hablado. Hermano, yo lamento que desgraciadamente, y qué bueno que podamos traer este programa en la emisora. Yo lamento que desgraciadamente no se hable las verdades en muchas iglesias y se queden solamente en los fundamentos básicos. Mira, en el libro romano te habla, vamos para el capítulo 2, vamos a buscar el juicio de la conciencia. En el capítulo 2 dice así, Romanos 2:12, apúntalo en su Biblia, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, no conocen la palabra, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesús los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿De qué estamos hablando? Vamos a meternos a la tribu que me dijo el hermano. ¿Cómo se juzgarán las personas en las tribus no civilizadas? Yo soy papá coyote en la tribu Cumbacumba. Esto es para que lo entiendan. Yo digo a mis súbditos en esa civilización que nadie conoce la palabra de Dios. Hoy vamos todos los hombres hoy vamos a usar el collar negro. Ya eso es ley en la tribu. Vamos a usar el collar negro. Y viene un loco y se pone un collar blanco. ¿Qué hizo ese hombre? Violentó la ley. ¿Qué es pecado? Quebrantar la ley. Por la ley de la conciencia, ese hombre cometió pecado. Y por lo que tenía en su corazón como ley, lo quebrantó. La gente va a ser juzgada por la ley de la conciencia. Fíjense que un niño chiquito que no sabe nada de lo que es pecado, llega otro amiguito a la casa y esconde sus juguetes egoístamente para jugar y destruir los juguetes del otro. Y es un niño con naturaleza pecaminosa. Van a ser juzgados por la ley de la conciencia. La ley que Dios ha puesto en el corazón de las personas, porque las personas saben lo que es bueno y lo que es malo. Eso es algo que Dios ha puesto. Es como cuando ponen a Picapiedra con el Picapiedra bueno aquí y el demonio aquí, el angelito, que le habla a la conciencia, no hagas esto, no hagas esto. La ley de la conciencia, Romanos capítulo 2, versos del 12 al 16, te habla de eso. Cosas, hermanos, que las iglesias deben enseñar. Amén. Damos gloria a Dios, ¿por qué? Porque se puede traer, y esto no es una revelación nueva, como si yo fuera de estos apóstoles falsos que están hoy en día, tengo una revelación de Dios. Hermano, eso está en la palabra, desde antes de yo nacer. Use la ley de la hermenéutica, que son leyes que ya existen, que se enseñan en los institutos bíblicos, le hace la palabra de Dios, búsquele el sentido lógico, porque hay que leer la palabra y usar el sentido lógico y la revelación de la palabra. Un texto con un contexto, ¿entiendes? Porque un texto sin contexto es un pretexto, según la ley de lo que enseña en los seminarios. Ok, mira lo que dice aquí. ¿Puede alguien, otra pregunta, Tomás, ¿puede alguien llamado creyente consultar por los espíritus de los muertos? Claro que no. El creyente que vaya a centros espiritistas tiene un peligro, hermano. Samuel lo vivió.
fue a ver una pitonisa en Endor. Él por decreto, Saúl, por decreto que el profeta le dijo, sacaron a todas las pitonisas fuera del territorio judío. Y cuando estaba en pecado Saúl, Dios no le hablaba. Y Dios hablaba por dos formas, por el profeta o por el sacerdote que usaba una vestimenta y unas piedras llamadas el Urín y el Turín, que era un pectoral. Cuando Dios hablaba, esas piedras cambiaban de color. ¿Y qué pasa? Buscaron el Urín y el Turín, y el hombre ni Turín ni Urín, nada le salía. Nada. Buscó, Samuel había muerto, y va a ver a la pitonisa. Y viene el gran secreto, ¿cómo se manifiesta un espíritu? Pues mira, ella vio a un demonio disfrazado de Samuel y le dice, tú estarás conmigo hoy. ¿Qué le está diciendo? Que ibas para el infierno. El mismo espíritu le dijo, tú vas a estar conmigo hoy. Así que eso no fue Samuel de verdad, fue un demonio pitonizo materializado, como ocurre en los centros espiritistas, donde un cristiano no debe ir. Yo cuando trabajé en una agencia de seguros, tuve una experiencia en Sabana Grande. Yo fui a ver a una persona que tenía un centro espiritista, yo no lo sabía. Y cuando entro, Dios te bendiga Santana, cuando entró a ese lugar, yo no sabía que había un centro espiritista y yo iba a cobrarle el seguro. La señora cuando me ve, no me ve, ve de mi cara para arriba una bola de fuego y me dice, ¿quién tú eres? Porque no reconozco tu rostro. Yo soy cristiano. Ah, eso es. ¿Sabe? Ella no podía echarme un fufú porque yo no sabía y yo no estaba metido ahí porque yo quise. Yo entré porque debía un dinero a la compañía y yo trabajaba, pero Dios le dio testimonio a esa señora que no podía conmigo. Ninguna arma forjada contra mí iba a prosperar, hermano. La palabra creyente es tan fuerte. Amén. Porque cualquiera puede decir que es cristiano. El diablo cree en Dios y tiembla. Pero la palabra creyente es una persona que está comprometida y que cree en la palabra de Dios. Y un creyente, a la vez que entra a un centro espiritista, deja de ser creyente. Se convierte en un religioso. ¿Me entiendes? Un religioso puede ir a un centro espiritista. ¿Por qué? Porque es un religioso. Pero un creyente le crea la palabra de Dios. Un creyente le crea a Dios. ¿Me entiendes? No, y le pregunta a Dios y habla con Dios. Exacto. Y Dios le contesta y escucha la respuesta de Dios. Si Dios no te habla, lee la Biblia. A mí Dios me habla por la palabra. O sea, yo no voy detrás de los profetas, esos que están por ahí. Hermano, yo te digo una cosa, hoy en día el ministerio profético, yo lo juzgo. Porque la Biblia dice que yo juzgue al profeta. No, yo juzgo la profecía. El profeta, si no se cumple, con presunción. ¿Toma qué presunción? Que está presumiendo. Pensando que puede hacer. Eso es. Y mucha gente quiere ayudar a Dios. Siente algo, hermano, mira, yo a veces siento calor, yo a veces siento ganas de comer, siento ganas de ir al baño. Hermano, los sentimientos pueden fallar. No me venga, yo siento de Dios. No me diga eso. Dios habla ahí. Roberto, Dios habla ahí. Dios no busca un término medio. Dios habla así dice Jehová. Dios habla así dice Jehová. No es quizás. No, que yo siento. No me digas que el que venga a hablarme de palabra, no me diga, yo siento, no dime, así me dice el Señor para ti. Porque así es que habla Dios. Dios habla claro. Y la palabra de Dios es clara. ¿Acepta Dios la ofrenda de un pecado dadivoso? La acepta, claro que la acepta, pero no significa que sea salvo. Cornelio era bueno en ofrendaba más que todos los que estaban allí que eran cristianos o que eran judíos. Pero una persona que ofrenda a Dios que no es creyente, Dios va a bendecirlo con la salvación. Esa persona va a aceptar a Jesús. O sea, Dios va a provocar de alguna forma que esta persona porque la persona tenga el conocimiento de Dios. Sí, porque esa persona está siendo agradecida. Amén. ¿Me entiendes? Mira, cuando el ángel de Jehová venía con la espada destruyendo al pueblo de Dios por el pecado de David, porque David de momento se encontró que podía ser más fuerte con su ejército e hizo un censo. Eso lo han leído ustedes en la Biblia, ¿verdad? Amén. Cuando David hace un censo. ¿Sabe para qué David hace un censo? Y a Dios no le gustó, porque quería saber con cuánto ejército David contaba, cuando el pueblo de Dios, siempre Dios ha sido Jehová de los ejércitos. ¿Quién ganaba la batalla del pueblo? Jehová. Y David hizo un censo. Él quería saber con qué. Y Dios se molestó y le dijo
Le dijo el profeta, así dice Jehová, el profeta de Dios. Porque el profeta de Dios dice, así dice Jehová. No es yo siento. Ay, hermano, yo siento. Pues, mira, ahorita yo voy para el baño, porque yo siento. Perdonen que sea tan cínico, pero es que eso es cinismo. Yo siento. Dios dice, así dice Jehová. Y el profeta le dijo, así dice Jehová, escoge tú la vara sobre tu familia, o que pase la espada de Jehová por el pueblo. Y David, Señor, tú eres misericordioso por el pueblo. Ese es el intercedor. David dijo por el pueblo. Y Dios pasó la espada. Y David vio al ángel de Jehová con la espada. Y fue corriendo a una parcela que tenía Ornán. Y aquel hombre dijo, y David le dijo, dame la parcela, voy a coger la parcela, yo te la regalo. No. Yo no voy a sacrificar a Jehová nada que no me cueste. Y pagó por la parcela, sacrificó los bueyes y se detuvo la mortandad. Dios acepta las dádivas, las ofrendas de un impío. Dios las acepta. Y esa persona, a la larga o a la postre, Dios va a bendecirlo. Si es que la ofrenda Él la hace de corazón. Que Dios es el que conoce. Porque aún los cristianos a veces no ofrendan de corazón. ¿Entiendes? Hay cristianos que ofrendan por competencia. Como pasó con Ananías y Zafira. ¿Usted sabe la historia de Ananías y Zafira? Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 5. Para que vea cómo Dios en el Nuevo Testamento mata. No, Dios es un Dios de amor. En el Nuevo Testamento Dios mata. Mató a un matrimonio, porque dice la Biblia que la ofensa más grande que la gente pueda tener es cristiano, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Tomás, seguimos. Seguimos. Que nos queda poco tiempo. Queda algo. Alabado sea Dios. Amigo, este ejemplo que hemos leído de Lázaro, de Rico y Lázaro, es un ejemplo bien claro en Lucas 16, 22, de que el juicio al momento es inminente. Muere la persona y no va a ningún purgatorio, como dijo mi hermano. Va directamente o al cielo, al paraíso de Dios, o al infierno. Al paraíso de Dios, escuchen bien, que no es el cielo, está allá arriba, pero no es el cielo. El cielo se va a abrir cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Irán en las nubes. Dice ella, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y ellos van a esperar en las nubes. Luego nosotros nos encontraremos en las nubes y después juntamente iremos ¿a dónde? A la presencia de Dios. ¿Y qué va a pasar después del rapto de la iglesia? Las bodas del Cordero. Vamos a estar de honeymoon. ¿Qué va a pasar en la tierra? Juicio de Dios. Juicio de Dios. Mateo 24. Sí, Mateo 24, la gente dice que es el rapto. Mateo 24 no es el rapto de la iglesia. En ningún momento Jesús le está hablando a creyentes, está hablando a los judíos. Uno será tomado, uno será dejado. ¿De qué es el tema de Mateo 24? De persecución. Uno será tomado que arrestado. Qué diferente es cuando dice, no fue traspuesto para no ver muerte. No se usó arrestado. La palabra tomado es del griego harpazo. Es llevado, trasladado. Cuando llevan a un prisionero lo trasladan. Tomado es arrestado. Eso dice la palabra. Uno será tomado arrestado, otro será soltado. El que es arrestado, pues, por las creencias, porque es un judío. Que la huida no sea en día de reposo. ¿Qué tiene que ver el reposo con el rapto? Nada, porque la iglesia no guarda el reposo. Los judíos sí. Amén. Mateo 24 es la segunda venida de Cristo. Cuando suene la trompeta, la iglesia se va para el cielo diferente. El rapto es un secreto revelado. Lo recibe primeramente Pablo, trae la doctrina del rapto. Pero ya antes de que Pablo se convirtiera, ya los judíos, es más, desde los profetas menores se estaba hablando de una resurrección, porque va a haber una resurrección para el milenio. Van a entrar los benditos. Benditos hereden el reino. ¿El reino cuál? El reino milenial. Cuando te habla del reino, te habla al pueblo de Israel. Cuando te habla del cielo, te habla a la iglesia. Miren el vocablo que usa Jesús. Pregunta, ¿puede un cristiano sin posición de liderazgo en la iglesia clamar por misericordia de su nación? Claro que sí. Wow. Sí, hermano. Sí. Es más,
Todo cristiano debe pararse en la brecha, aunque no tenga demás, aunque no sea diácono. Mire, ser cristiano es un soldado de fila. Somos siervos todos. Y hay cristianos sin título que trabajan mejor que los que tienen título. Gloria a Cristo. El título no hace espiritual a una persona, le da más responsabilidades. Pero hay cristianos que no tienen ningún cargo en la iglesia. Yo no tengo ningún cargo en la iglesia, hermano. Yo no tengo ningún cargo en la iglesia. ¿Me entiendes? Y yo clamo por la misericordia de la nación. ¿Me entiendes? Para tú orar no hace falta ni posiciones más. Dios ve a aquel que es humilde y tiembla la palabra de él. Amén. Amén. Pregunta, ¿cómo se jugará a una persona por problemas mentales? Ahí está. Esa persona no tiene la capacidad. Yo lo veo como bebé. ¿Entiendes? Son como niños. Para pecar hay que tener conciencia. Una persona que no tiene conciencia, pues simplemente tiene una situación. No tiene conocimiento. No tiene conocimiento. Pero si hay gente llena de Dios en la iglesia, oran por esa persona que tiene problemas mentales y Dios le da la mente de Cristo. Depende de la iglesia y del grupo. Si en la iglesia hay personas de oración y de fe, pueden orar. Porque yo vi con mis ojos a un muchacho llamado Frankie. Frankie era una persona que tenía problemas mentales. Era un niño que nació, y el hermano David García Madera, que en paz descanse, está en el cielo, oró por Frankie y reclamó la mente de Cristo. Y yo vi con mis ojos cómo ese muchacho empezó a coordinar todo, inclusive hasta llegó a tocar guitarra. Pero depende, como digo, la entrega de la iglesia y cómo estén los cristianos, porque yo creo que Dios hace milagros hoy en día. Un mongoloide, Dios puede restaurarlo, claro. Una persona que hay que ver, hermanos, que hay personas, escuchen bien, hay personas, la Biblia dice que hay pecados que se hacen patentes y hay personas que tienen las consecuencias por los padres. Unos padres que fuman, que beben, que no cuidan su cuerpo en el embarazo y el niño sale enfermo, es consecuencia del pecado. Y Dios no va a tomar en cuenta, porque ya Jesús lo dijo, el hijo no llevará el pecado del padre, pero las consecuencias sí. ¿Entiendes? Dios no va a juzgar a esa persona por el pecado de su padre. Cada cual será responsable en el trono de Dios. En el trono de Dios, cada cual se va a enfrentar y Dios va a tratar. Dice Biblia, juicio sin misericordia se hará con aquel que tenga misericordia en el juicio. Ok, nos toca el juicio de Satanás. Y voy a hablar por encimita porque es un tema que me gustaría coger con mucha amplitud. Satanás, primeramente, Dios no creó al diablo. Vamos a partir de esa premisa, Tomás. Dios no creó al diablo. Sí, porque que Dios creó al diablo. No. Hitler, cuando nació, no era Hitler. Así mismo, Hitler era un niño normal. Y un líder religioso cogió a Hitler y lo abofeteó. Hitler le arrancó la cruz a ese líder religioso y le orinó su Biblia. Se puso rebelde con la religión. Si aquel líder religioso hubiera tratado a Hitler con corazón puro y hubiera dado testimonio, ese demonio que se convirtió en un asesino, quizá hubiera sido un ministro. Dios creó un ángel poderoso, era el querubín más grande, con autoridad. Pero el pecado del diablo, porque los ángeles pueden pecar, y eso vamos a verlo en Pedro. Los ángeles pueden pecar, lo que no tienen no tienen arrepentimiento. No tienen solución. Jesús no murió por los ángeles. Un ángel que peca se condena. No hay redención para los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles son un poco mayor que los hombres. Los ángeles están delante de la presencia de Dios. Y los que están en la presencia de Dios y pecan, no tienen ninguna escapatoria. Y Satanás corrompió su camino a causa de su esplendor. Eso enseña la palabra en Isaías y en Ezequiel. Creo que Isaías 14 te habla de que Satanás corrompió su camino. ¿Y sabe qué hizo? Se sentó en las estrellas y dijo, yo quiero sentarme a la diestra de Dios. Y la diestra de Dios está reservada ¿para quién? Para Jesús. Y logró una rebelión. En el libro de Apocalipsis dice que corrompió la tercera parte de los ángeles, llamados ángeles caídos.
Y Jesús dice, estando Jesús en la tierra, vi a Satanás caer como un rayo. Cómo expulsaron a Satanás del cielo. ¿Y a dónde va Satanás después que lo expulsan? A la tierra. Y quiero traerle aquí algo, y le digo, si yo fuera un apostolito de estos que están por ahí falsos, sí, porque si yo fuera un cristiano verdadero, yo no tomaría ese título. Pues ese título, ¿sabe? La iglesia pentecostal no tiene apóstoles. La iglesia bautista no tiene apóstoles. La iglesia presbiteriana no tiene apóstoles. La iglesia metodista no tiene apóstoles. La iglesia católica no tiene apóstoles. La iglesia metodista no tiene apóstoles, ni la presbiteriana, ni los adventistas tampoco tienen apóstoles. Todas las iglesias históricas no tienen apóstoles. Solamente las iglesias independientes, y no estoy tirándole a las iglesias independientes. Simplemente esas personas son independientes, no tiene quien los regule. Ellos mismos hacen sus propios concilios, sus propias ideas, tienen sus propias revelaciones, viven como ricos, piensan que van a dominar el mundo, pero cuando hay problemas en los países ellos no dan la cara. Cuando hay huracanes yo no veo esas iglesias dando dinero para los pobres. ¿Por qué? Porque no se acuerdan de los pobres. Lo de ellos es, dame chavo, si no me das chavo te vas a condenar, Dios te sana si me mandas una ofrenda especial. Y eso son herejías. Pues mira, como yo no soy de ese tipo de gente, pues yo creo en la revelación de la palabra. Pues cuando Satanás fue arrojado, vino a la tierra y trastocó. Génesis capítulo 1, verso 2. Dice la Biblia que la tierra estaba ¿qué? Confundida. Las tinieblas estaban tocando la faz del abismo. Satanás entró y empezó a tomar control, entre comillas, pero el Espíritu de Dios estaba aquí, sobre la tierra, velando. El GPS, el Espíritu Santo estaba velando y controlando todo lo que el diablo iba a hacer. ¿Dónde vienen las criaturas deformes? El diablo trastoca la creación. Dinosaurios, animales feos. Dios no creó los dinosaurios. Dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo bonito, por género. ¿Dónde usted mete un dinosaurio? Y toda esa generación de los dinosaurios y esas cosas feas que cuando vino el diablo a trastocar, fueron destruidos ¿dónde? En el diluvio. Vino el diluvio, arrasó porque no habían dinosaurios en el arca. No habían dinosaurios. Vino el diluvio, ¡fua! Y existieron porque usted ve que están entejados en las tierras, en las piedras, en los glaciares. Ahí están metidos. Parte de la creación que fue deformada cuando Satanás vino y entró a este mundo, hermano. Así de sencillo. Como usted ha visto una persona poseída por el diablo, cómo se transforma. Miren el Gadareno, una persona deformada por el pecado, por los demonios, legiones. Y cuando Dios lo liberta, se vio en su sano juicio, lo más chulín. Bien bonito, porque cuando Dios hace las cosas, las hace como preciosas. Tomás, ¿qué tienes por ahí que estás buscando? Estaba buscando aquí en Ezequiel, capítulo 28. Ajá, 28 y creo que Isaías 14 o 12, por ahí te habla. Dice así: tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, que en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, no fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Contradicciones. Multitud de contradicciones. De contrataciones, dice muy pues bien. pues está bien. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Sigue hasta el 19. Ezequiel trae revelación. Ajá, sí. 2 minutos nos quedan, ¿verdad? Sí. Ok. Ay, vamos sí. a hablar la semana que viene de este tema tan interesante. Nos quedamos en el juicio de Satanás.